Bueno, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad Geográfica de Lima. Les damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, desde hace 36 años organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros, es grato tener entre los oyentes a ciudadanos, estudiantes, técnicos y profesionales de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año, las reflexiones giran en torno a las ciudades y la sostenibilidad en el Perú, para lo cual el día de hoy el tema que se desarrollará es ciudad y residuos sólidos, para lo cual contaremos con la presencia del doctor Vito Berna Colorado y la ingeniera Chiara Arevalo. Ahora le doy el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco Coelho, para dar las palabras de bienvenida. Perdón, pero como que ya las he dado. O sea, yo creo que ya podemos arrancar todos porque tenemos ganas además de aprender y de escuchar. Muchísimas gracias a todos. María Gracias. Carmen, perdón, es que no salió grabado esa introducción que hiciste. Ay, madre mía, pues es que como las cosas no se pueden repetir. Agradecemos a todos la presencia el martes, como todos los martes, y agradecemos especialmente a nuestros dos ponentes, al doctor Vito y a la ingeniera Chiara, por las dos conferencias que nos van a dar sobre residuos sólidos. Muchísimas gracias. Gracias a la presidenta por sus palabras de bienvenida. A continuación tendremos la primera ponencia a cargo del doctor Vito Berna Colorado. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía y Gestión Ambiental por la Universidad Luigi Bocconi de Milán, Italia. Actualmente se desempeña como socio responsable del área ambiental de CMS, Grau, y profesor posgrado en la PUC, casa de estudio donde dicta el curso relativo a la gestión de los residuos sólidos en la maestría de desarrollo ambiental. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio del Ambiente para la reforma de la Regulación Nacional de Residuos Sólidos. Desde su posición en la Defensoría del Pueblo, lideró investigaciones nacionales referidas al manejo de los residuos sólidos, calidad del aire, transporte urbano, entre otros tópicos. Doctor Vito Berna, le damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos. Usted tiene la palabra. Gracias. Bueno, nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Para mí es un placer compartir algunas reflexiones en torno a una temática con la que vengo trabajando hace más o menos, ¿qué serán? Unos 17 años, ¿no? Que dicto un curso sobre la gestión de residuos sólidos en la Universidad Católica, ¿no? Voy a compartir reflexiones en realidad sobre lo que creo que está mal o crónicamente mal en tema de residuos, ¿no? Me dices, por favor, si voy a compartir, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Sí. Sí se ¿Se puede ve ver. bien? Sí, sí. Se ve toda la pantalla en la parte derecha. Ok, se ve toda La la pantalla. diapositiva. Quizá volverlo a compartir. Sí, a ver, ahorita. A ver, un ratito. A ver, veamos. Es por lo que estoy con dos pantallas ahorita. A ver. Pero ¿Ahí lo ven? A ver. A ver. Un ratito. Vamos a ver. Y luego aquí. ¿Ya lo ven? Ahora sí. Sí, ¿Ahora sí lo ven correcto. bien? Sí. Sí, Ok, ahora sí se ve bien. qué bueno. A ver, miren, yo juego con el título y he querido ser un poco, no sé si lo logro, pero un poco, no sé si la palabra sea gracioso. La teoría de todo tiene que ver con la física teórica, no tiene mucho que ver con las ciudades ni con los residuos, o tal vez sí. Y es este esfuerzo, digamos, este esfuerzo de la
física por explicarlo todo, digamos, ¿no? ¿Y por qué hablo y por qué me viene esto a la mente? Porque si ustedes un poco reflexionan en torno a lo que tienen alrededor, veía, por ejemplo, a Mari Carmen, está en un cuarto con un montón de libros atrás, una estantería, ¿no? Y todos tenemos en realidad muchas cosas que nos rodean, comenzando por el monitor que cada uno de los participantes tiene, ¿no? Bien, nosotros tenemos una enorme diversidad de términos para nombrar las cosas que nos rodean. Yo estoy con una chompa, no sé, con un marcador, con una laptop, frente tengo unas sillas, atrás tengo una estantería, y todo tiene un nombre, ¿no? Y somos muy acuciosos a la hora de determinar la denominación de las cosas, de las materias, ¿no? Y pensar que toda esa enorme diversidad de componentes y de bienes van a terminar siendo denominados residuos sólidos en algún momento, ¿no? Entonces, la categoría residuo sólido es una categoría que finalmente busca denominar el todo. Y de ahí viene un poco el nombre el nombre de la ponencia, ¿no? Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque es un esfuerzo enorme de simplificación de la diversidad. Es decir, algo, ¿no es cierto?, que es enormemente diverso, finalmente termina siendo unificado con un solo término, residuo sólido. Y creo que ahí comienza, creo que ahí comienza todo, ¿no? Todo lo mal que está relacionado con los residuos sólidos. Creo que el primer problema es la repulsión. Los residuos sólidos nos generan un sentimiento de repulsión. Y en realidad es un sentimiento de repulsión, creo yo, culturalmente aprendido, ¿no? Los residuos sólidos en realidad, o lo que ustedes están viendo en la foto, es el estado de un bien en una parte de su ciclo vital, digamos, ¿no? En una parte de su ciclo vital. No es más que eso. Y esta repulsión se torna inexplicable cuando, por ejemplo, entendemos de dónde viene el oxígeno que respiramos. El oxígeno que respiramos, de acuerdo a las teorías que existen sobre su origen, tienen que ver con finalmente material de desecho. El oxígeno es un material de desecho de cianobacterias. Y finalmente, si ustedes se ponen a pensar, nosotros respiramos o nos sustenta nuestra vida y de todos los seres que consumimos oxígeno, el material de desecho de otro ser vivo. ¿Ok? No quiero ser más explícito, pero ustedes ya me entienden a lo que me refiero. Entonces, respiramos desechos, sí, respiramos desechos, porque el término, la repulsión que experimentamos es un problema para nosotros, o es algo equivocado, si quieren decirlo ustedes. La siguiente diapositiva que ustedes van a ver es una nebulosa. La nebulosa normalmente se originan a partir de la explosión de una estrella o de la muerte de una estrella, cuando finalmente termina agotando el hidrógeno que es su combustible, ¿no? Y en esta nebulosa lo que se pueden ver son estrellas naciendo. Y las estrellas nacen a partir de los despojos o los desechos de una estrella muerta. Y entonces lo que vemos nuevamente con esta segunda fotografía es que este término de desecho, repulsión, es totalmente, nuevamente, equívoco. Equívoco, porque en el universo se compone de ciclos, la vida es un ciclo, tenemos el ciclo del agua, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del carbono, bueno, en fin. Y lo que vemos a nuestro alrededor es permanentemente eso, ciclos en la naturaleza. Ciclos en la naturaleza. Entonces, en primer lugar, y la primera idea que quería transmitirles y compartir con ustedes es que después de tantos años, que no son muchos en realidad, por lo menos en mi vida sí, pero enseñando esta materia, he llegado a cuestionarme sinceramente por qué tenemos esa repulsión y por qué experimentamos ese sentimiento de rechazo frente a los residuos. Problema 2, creo que es una errada conceptualización. El desecho es considerado inútil y peligroso. Y esto es otra vez
un segundo error que tal vez es derivado del primero, ¿no? Y entendemos que lo inútil y peligroso, o lo inútil y peligroso, o peligroso, es un desecho, ¿no? Y esto es evidentemente equivocado, nuevamente equivocado. Y hemos construido nuestras políticas públicas en base al paradigma de peligrosidad. Cuando hablábamos de políticas de residuos sólidos, en la época de los 80 seguramente, partíamos del paradigma de que el residuo era un peligro biológico, un peligro tóxico, un peligro, etc. Y por lo tanto el residuo tenía que ser manejado en base a esa concepción de peligrosidad y tenía que ser dispuesto lejos de la población porque finalmente la población entraba en una situación de peligro o riesgo, ¿no? Lo cual evidentemente con algunas categorías de residuos es cierto, pero no con todas, ¿no? Y establecimos unas políticas públicas en base a considerar el desecho o el residuo como una materia que tenía que ser alejada de las personas, como una materia inútil, inservible, y que tenía que ser enterrada o, en lo mejor de los casos, quemada. ¿Y qué son los residuos? Bueno, los residuos en realidad son parte del ciclo de vida de la materia, digamos, o de los bienes que producen las sociedades de consumo en las que vivimos, ¿no es cierto? Todo bien nace tal vez de una idea, luego hay un diseño, luego está la producción, viene el uso o consumo de este producto o bien, y luego en realidad no tenemos un residuo, lo que tenemos otra vez es materia, y esa materia tiene que ser repensada para volver a circular, como pasa en las estrellas, como pasa en el oxígeno, como pasa en el carbono, como pasa con la vida. No existe el fin, todo fin es un inicio, ¿no es cierto? Y este tema, y este dogma, si lo queremos llamar así, tiene que ser válido también para la gestión de residuos sólidos. El problema 3 creo que tiene que ver con la priorización que también está equivocada y que es insuficiente, ¿no? Se considera que los residuos sólidos, primero, forman parte de la política de saneamiento de los países, lo cual otra vez es una equivocación, ¿no es cierto? Ya lo voy a ver, ya lo voy a sustentar un poco más a detalle más adelante. Y entendemos que las prioridades son la educación y la salud, y por supuesto que lo son. La economía, la productividad, no hay problema con eso, y seguramente son muy importantes. Y se establece que el tema de residuos es lo último y es lo menos importante. Y por lo menos estoy hablando del Perú, no estoy hablando en general. Creemos que lo último que hay que hacer son rellenos sanitarios, etc. Y esto es cierto en todos los sentidos, ¿no? Tanto si vemos a los residuos como un tema o un problema de infraestructura, o de mala infraestructura o de deficiente infraestructura, también siempre fue la infraestructura de residuos sólidos priorizada al último. Para que ustedes se den una idea, ¿no? Y esto lo saben seguramente todos mis compatriotas que están aquí, o de repente no, pero yo lo voy a decir cuando hace yo 17 años que comencé a dictar el curso, en todo el Perú, que estamos hablando de 1.200.000 kilómetros cuadrados, que estamos hablando de en esa época tal vez unos 28 millones de habitantes, habían 4 o 5 rellenos sanitarios en todo el país, ¿ok? Y los cuales 4 o todos estaban en la ciudad de Lima, ¿no? Con lo cual, evidentemente uno puede decir que hay un problema, y claro, ahí todos son, o sea, en realidad es bien difícil de entender cuál es el problema ahí, porque son todos en realidad, no hay un problema de infraestructura, claramente hay un déficit enorme de infraestructura que persiste hasta hoy día, pero que se ha atenuado a partir de la creación del Ministerio del Ambiente, pero que persiste una gran déficit de infraestructura, pero no quisiera yo derivar mi presentación por ahí, porque creo que hay temas más importantes, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Yo creo que la tarea en realidad para el Perú, para España, para el mundo, es salir de lo que acabo de explicar, de estas conceptualizaciones equivocadas del residuo, y construir una economía circular en cada ciudad. Cada ciudad tendría que ser una economía circular. La economía circular, y voy a hablar un poquito de esto muy brevemente en realidad, propone eliminar la producción de desperdicios. O sea, en la economía circular no existe el residuo, es mucho más, es una tendencia mucho más a la biomímesis en términos de replicar lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza no existen los residuos, no existen los desechos. Nuevamente, todo fin es un inicio para alguien o para algo nuevo.
en la economía circular los productos se mantienen o la materia se mantiene en uso el mayor tiempo posible y luego se tratan de valorizar y la idea es que nunca generemos desperdicios o nunca generemos desechos, ¿no? Es un modelo ultra colaborativo. Yo creo que cuando vemos en la ciudad de Lima, cuando vemos fuera de la ciudad, en las carreteras, almacenados residuos sólidos, residuos de la construcción, y la verdad es una enorme tristeza ver así el paisaje, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos dice ese paisaje no es solamente que hay una mala gestión de los residuos, sino que hay una economía absolutamente desconectada, ¿no es cierto? Absolutamente informal, ¿no? Y formal como sinónimo de desconexión. La economía circular lo que necesita para florecer y crecer es todo lo contrario, es un modelo ultra colaborativo, donde los actores económicos, las empresas, colaboran unas con otras en la gestión de alguna manera, del material de descarte que producen. El material de descarte de una empresa seguramente es la materia prima de otra, ¿no? Y esto fue algo que impulsamos mucho en la reforma del sistema normativo peruano en el año 2016, introduciendo la figura del material de descarte en la regulación. Porque, nuevamente, necesitamos que las empresas compitan, seguramente sí, en un libre mercado tienen que competir, pero en donde no deben competir es en la gestión de su material de descarte. No le voy a llamar residuos, porque el residuo implica inutilidad. Y lo que necesitamos es una economía que siempre encuentre utilidad para la materia que genera, siempre. Entonces, desarrollar un entorno colaborativo que rebase las barreras intersectoriales, evidentemente, promoviendo la articulación de las cadenas de suministro entre las diversas empresas. ¿Cuáles son los retos de una economía de este tipo? Básicamente, y en muchos casos, es, digamos, destruir comportamientos y creencias sobre, por ejemplo, la propiedad, ¿no? El hecho de poseer algo tal vez no sea tan necesario en una economía circular, más bien lo que se debería privilegiar es el uso. No que cada uno tenga un auto de repente, sino que podamos entre todos compartirlo para usarlo cuando lo necesitemos todo, ¿cierto? Y hay enormes barreras culturales que vencer si queremos avanzar hacia un modelo de este tipo, ¿no? Hacia un modelo de este tipo, ¿no? Obviamente, en la regulación habría que cambiar cosas, ¿no? Por ejemplo, un derecho del consumidor a la reparación, ¿no? Es decir, que los consumidores tengamos derecho a que los bienes que adquirimos de una empresa, un celular, un móvil, lo que sea, tener el derecho a que ese móvil sea reparable, ¿ok? Que no sea desechable, ¿ok? Porque necesitamos que los productos se reparen, se haga mantenimiento y que duren lo más que se pueda. Y una vez que terminen su vida útil, sean reaprovechados sus componentes o el mismo producto, ¿ok? Necesitamos generar una economía de mantenimiento, de reparación, etcétera, ¿no? Ahora bien, con este enfoque de cero residuos, de que el residuo en realidad es un error de ingeniería, así dicen algunos ingenieros, ¿no? El residuo en realidad es un error de diseño, dicen, ¿no? Y en cierta forma es verdad, el residuo no debería existir, y por lo tanto, ¿qué política pública debemos alinear a una economía de cero residuos? Bueno, todas, ¿no? Comenzando por las políticas de educación, ¿no? Mari Carmen al principio de la exposición hablaba de que ella estaba orgullosa de que cada vez genera menos residuos. Ese es el objetivo primero de toda política de residuos sólidos en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? No es la valorización del residuo. Eso es una tergiversación que se está haciendo muy popular en los municipios limeños y peruanos en general, ¿no? Los alcaldes del Perú están muy orgullosos de cómo reciclan, ¿no? Cuando en realidad el reciclaje o la valorización es un objetivo importante, pero no el principal. El principal es prevenir la generación de residuos. Y para prevenirla necesitamos cambiar hábitos, educación, entender qué cosa es un consumo sostenible, etc. Y entonces las políticas de educación juegan un rol fundamental en todo esto. Las políticas de productividad, por supuesto, ¿no? Las políticas de salud, las políticas de vivienda, todas las políticas públicas
industrial, la política agraria, la política obviamente ambiental, la política de turismo. Todas las políticas en realidad necesitan involucrarse y alinearse en objetivos de reducción de residuos. Y entonces tenemos que avanzar hacia una nueva conceptualización de lo que significan los residuos y de lo que significa y lo que implica su gestión. Nuevamente regreso al título, ¿no? Estamos hablando de la teoría del todo. Cuando hablamos de residuos, hablamos de todo, porque todo lo que nos rodea en algún momento podría ser considerado o cabe el riesgo de que sea un residuo. Y por lo tanto, toda la materia que nos rodea potencialmente es un residuo y por lo tanto tiene que ser gestionada como tal, considerando que el riesgo que queremos evitar es que precisamente ese bien se convierta en un residuo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y me encantaría conversar y seguir conversando a partir de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias al doctor Vito Berna por su exposición. Igualmente invitamos a nuestros participantes a colocar sus preguntas dentro del chat o también en el chat de Facebook para poder compartirlas. Estas igual van a ser leídas al final de la segunda ponencia para poder compartir también el diálogo más ameno con la segunda ponente. A continuación vamos a presentar a la ingeniera Kiara Arévalo. Es ingeniera ambiental por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con 5 años de experiencia en reciclabilidad de envases y gestión de residuos sólidos. Además, ha cursado diplomados sobre seguridad y salud en el trabajo, conflictos socioambientales, sistemas de información geográfica, salud y seguridad en el trabajo y huella hídrica. Tiene más de 1 año y medio de experiencia como docente de educación en el Instituto Superior Charles Chaplin, así como 5 años de experiencia como analista en investigación en la ONG Ciudad Saludable. Actualmente se desenvuelve como consultora de la UNESCO. Esta tarde nos presentará el tema El otro lado del reciclaje. Ingeniera Kiara Arévalo, gracias por acompañarnos. Usted tiene la palabra. Muchas gracias y bueno, gracias también por la participación en este evento. A continuación voy a proceder a compartir pantalla. Me avisan si es que se ve. ¿Me confirman, por favor, dado que no puedo? Sí, sí se puede ver. Sí. Ya, perfecto. Bueno, en este caso yo les vengo a hablar un poco del otro lado del reciclaje. Ya el ponente anterior empezó a hablar un poco sobre los residuos sólidos, algunas connotaciones al respecto. Y en mi caso yo voy a ver algo que no se ve dentro del reciclaje. Voy a agarrar justamente una frase, una parte que dijo él, que es que, bueno, los programas de reciclaje que existen en las municipalidades, en las empresas, usan el término de reciclaje, pero realmente no es reciclaje como tal. Lo que uno hace en su casa, uno hace en las empresas, es separar, segregar, por ahí almacenar temporalmente y entregar el material, digamos, lo que se puede reaprovechar después. Y luego viene justamente la otra parte, o el eslabón más importante, que es el que llega a conectar, que es el que voy a hablar hoy día, que básicamente son los recicladores y recicladoras. En este caso, más en notación a qué pasa con ellos en el ámbito peruano. Como les dije, ellos son los que conectan, digamos, que todos los materiales que son aprovechables que tengamos en casa, las industrias y demás, puedan llegar a una empresa transformadora. ¿Por qué? No es que mágicamente yo los entrego al programa o los dejo en el contenedor y aparecen en la empresa, sino que ellos son los actores y las actrices que se encargan de llevar estos materiales hasta la empresa, ¿no? Un poco el quién, además de los recicladores que puedan hacer esto, es la municipalidad misma, que en muchos casos la municipalidad contrata o más que contratar, le da el servicio o le presta o le da la autorización, mejor dicho, a los recicladores y recicladoras para que puedan hacer la recolección. También puede ser por una empresa operadora de residuos sólidos, algo así como Petramás, por dar ejemplos. Puede encargarse de, además de recolectar los residuos no aprovechables, o la basura, como buenamente la podemos llamar también, recolecta también lo aprovechable.
Y por último tenemos en la escala a la Asociación de Recicladores, que son los recicladores que pasan con cierto horario, con cierta frecuencia a las puertas de las casas o a la empresa, así como también los recicladores informales, que son a veces a altas horas de la noche o a partir de las 8 o 7 de la noche, podemos ver algunas personas que están hurgando en los tachos o en las bolsas. Ellos también son recicladores, y lo que están haciendo básicamente es buscando el material que es un sustento para su vida, ¿no? Pero así un poco, ¿quiénes son los recicladores? Voy a hablar en este caso de ambos, tanto de los formales como los informales. Son personas que después de recolectar este material, ya sea de las casas o de lo que encuentran en las bolsas del día a día, lo acondicionan, que eso que quiere decir es que lo separan, ya sea por tipo de material, por color, a veces por estado, y luego lo proceden a vender. La venta puede ser a un intermediario, como lo vamos a ver más adelante, a una empresa operadora que es más grande. Todo depende un poco de la capacidad del reciclador o la asociación. Y un poco qué tipos de recicladores hay, ya un poco se los comentaban. Están los informales, que usualmente trabajan de forma independiente. Cada uno trabaja por su cuenta, cada uno vela por su propio pañuelo, como quien dice. En el caso de ellos, de los informales, en algunos casos, ellos sí trabajan, digamos, en conjunto cuando son familias. ¿A qué quiero decir con esto? Si es que es hermanas que trabajan juntos, o una familia de papá reciclador, hijos, hijas recicladoras, que trabajan juntos en este trabajo, o que trabajen juntos, se desempeñen juntos en el ahorro de reciclaje. Usualmente algo que los caracteriza, que los podemos ver si comparamos las dos imágenes, es que vemos que los informales están con una ropa que parece de casa, una ropa habitual, un polo, un buzo, por ahí un mandil, también a veces usan una gorra o un polo para protegerse del sol, y mientras que los formales sí usan un uniforme completo, usan equipos de protección personal, como vemos la mascarilla, los guantes para realizar su labor, ¿no? Acá hay algo muy importante, que hacia el 2019 se habían censado en cantidad de informales 3.539 y en formales 2.643. Vemos un poco que la cifra es mayor de los informales, y es normal, eso pasa casi en toda Latinoamérica. Hay mayor cantidad de informales que formales. Esto se puede dar por muchos conceptos, pero sobre todo porque digamos que pasar de la informalidad a la formalidad es algo muy, no complicado, pero digamos, hay como un rechazo, puede haber un rechazo a pasar. En el caso de los recicladores, viene a ser más que nada por el tema del trabajo independiente. ¿A qué me refiero aquí? Los recicladores informales pueden decidir cuándo salir a trabajar, en dónde, a qué horario, qué día, a qué zona más o menos. En cambio, si uno ya es formal, ya tiene que establecer una cierta rutina, horario y demás, que a veces no se puede cruzar. Entonces, por ahí es que muchos tienen un poco la reticencia de poder formalizarse. Además que pueden haber también ya temas culturales, temas también de cómo están asociados. Entonces, no. Un poco vamos a ir un tantín más profundo sobre los recicladores informales y luego sobre los formales. Los recicladores informales, ¿cómo se iniciaron en el reciclaje? Acá vemos, por ejemplo, en la imagen de abajo, es una familia. Este caso es en el Milagro, cuando se fue a hacer un censo para la zona. Vemos que en una casa, esposa, esposo, por ahí los hijos mayores también se dedican al reciclaje. ¿Y cómo aprendieron esto? Quizás de sus papás que eran recicladores, o sus mamás que eran recicladoras. ¿Cómo aprendieron sus papás o sus mamás a ser recicladoras? Porque a veces llegaron a la zona, vieron que no tenían un trabajo y tenían evidentemente la necesidad de sacar adelante una familia. Entonces vieron que con la venta de materiales podían ganar un dinero. En algunas zonas, tanto del Perú, en las zonas donde venden o vemos como, un poco como vemos en esta casa, material acumulado, a veces es gente que compra material, los mismos recicladores, a veces hay vecinos y vecinas que por necesidad, gente también que tiene algunos vicios, que por necesidad vende materiales para generar un dinero para, ya sea tener un beneficio por entregar su material y demás. Pero acá hay que ser conscientes y hay que hacer una aclaración que tanto recicladores como recicladores, las personas que a veces los vecinos que quieren vender material, ellos viven también de vender ese material. No es que nadie les pague por reciclar, sino que tanto formales como informales, la ganancia, el dinero que ellos aportan y sustentan a su familia sale de lo que ellos logran vender a una empresa o a un acopiador. Un poco qué lugares suelen trabajar o estar los recicladores informales. Bueno, como ya les mencioné, en la calle es lo que más hemos visto, quizás todos los que estamos en esta sala y escuchando también la transmisión pueden haberse cruzado como un reciclador o recicladora en la calle, que está recogiendo material y demás. El segundo punto donde los podemos encontrar es en el botadero,
El botadero es, digamos, el lugar en donde algunas municipalidades, en el caso del Perú, casi el 50% de las municipalidades, un poquito más del 50%, disponen sus residuos al final. Que básicamente es un espacio en donde chorrean o colocan o vacían todos los residuos sólidos de la ciudad. ¿Por qué lo hacen ahí y no en un lugar legal, digamos que sería un relleno sanitario? Porque por temas de infraestructura no había la inversión ni el planeamiento para construir un relleno sanitario. Entonces, en estos espacios, o a estos espacios suelen ir los recicladores a buscar y recoger entre los materiales y poder segregar o separar o escoger las botellas que necesitan, el metal, en algunos casos queman los materiales para poder cogerlos. Y el último punto que tenemos como lugar es trabajar en un acopiador. El acopiador, digamos, es la persona que si yo soy un reciclador chiquito, en el sentido de que no genero la suficiente cantidad de material como para venderlo a una empresa gigante, como por ejemplo San Miguel Industrias, evidentemente hay un tercero o hay un nexo en la mitad que me va a poder comprar por menos material, es decir, en vez de venderle por toneladas, le vendo por kilos. Entonces, este que le vendo por kilos se llama acopiador. Este acopiador, que es un poco lo que les mostraba, donde algunas veces en las periferias de las ciudades vemos que hay alguien que tiene un montón de bolsas y un montón de material, esos son centros de acopiadores. Ellos lo que hacen es que contratan recicladores para que trabajen por avance, como quien le dice, es decir, por llenar toda la saca, le pagan un precio, ¿no? O por deshacer o vaciar o limpiar cierta cantidad de material, les pagan un precio. Entonces, ellos trabajan ahí ayudando, como tienen toda la expertise de qué materiales se recicla, qué materiales no, cómo identificar el plástico y demás, son contratados para trabajar para segregar el material y limpiar. Un poco cuáles son las dificultades o temas que tenemos con los recicladores en los diferentes ámbitos. En algunos casos, estos, digamos, los que voy a contar ahorita se acumulan con los de siguientes ocasiones. En el caso de los recicladores que trabajan en la calle, como primer tema, evidentemente tenemos que como son informales, muchos municipios no los quieren, por decirlo de una forma, y hay un rechazo y un trato mal y un trato de violencia hacia ellos. Además, un poco como ya lo mencionó el ponente anterior, con el tema de residuos sólidos en general hay un rechazo. Es decir, porque huele mal, porque trae vectores, etc. Entonces, evidentemente, si nosotros vemos una persona tocando los residuos, a muchas personas le da también esa sensación de rechazo, cuando simplemente es una persona que está tratando de sacar adelante a su familia. Entonces, también tiene un estigma social. Hay muchos recicladores, yo he trabajado con varios de ellos, que me dicen, ¿no?, que cuando se terminan su trabajo y tienen sed o algo, tratan de ir a una tienda a comprar algo, a veces ni los atienden, por el mismo hecho de que los ven sucios, ven que huelen mal y no comprenden que es parte de su día a día y sacar a su familia adelante y no tanto el hecho de que tienen sed, ¿no? Están en su derecho de tener sed de haber estado trabajando tantas horas, y es más un rechazo de la sociedad. Es más, el término de los recicladores en el país está haciéndose más fuerte cada vez, y en el Perú realmente hemos volteado a mirarlo, si queremos de alguna forma, hace aproximadamente unos 10 o 15 años. Antes simplemente los veíamos y los dejábamos pasar, ¿no? Pero bueno. Además, esa parte de los recicladores que trabajan en la calle tienen también el hecho de que, como el material está mezclado, combinado, lo que se puede reciclar con lo que no, en este caso los alimentos, un poco también lo comentó el expositor anterior, los alimentos se pudren, se malogran, y es realmente lo que genera el mal olor, los puntos infecciosos. Entonces, el reciclador igual tiene que abrir la bolsa para seleccionar y buscar, y ahí también se puede enfermar, ¿no? En el botadero pasa lo mismo de los focos infecciosos, pero además, teniendo estas bolsas, hay más cantidad de, en este caso, de roedores, pueden ser animales de carroña que están en la zona y que ellos están ahí con ellos, digamos, tratando de recuperar el material y en mucho contacto, ¿no? Que puede darse alguna enfermedad zoonótica también. Luego tenemos también el tema de que los camiones van a ir a vaciar ahí las cosas. Entonces, en algunos momentos, el volquete va a vaciar el material y el reciclador, por cogerlo rápido, puede tener más predisposición de accidentarse. ¿A qué me refiero con esto? Que se ha chancado por el material que estaba siendo vaciado. Porque en este caso los camiones tienen que regresar y ir rápido, entonces no están tan preocupados por los recicladores en la zona. El otro punto importante es que en algunos casos los recicladores, para poder sacar o separar los metales del resto de materiales, queman el material. Es decir, yo prendo el material, quemo el material, para que todo sea cenizo excepto los metales, que tienen un punto digamos, un punto más alto de ebullición, por ende de derretimiento, entonces genera incendios. En otros momentos también se pueden generar incendios porque el material está muy seco, y el mismo sol genera ciertos incendios o algo bien prendido. Y también por último, el viento y las cenizas, ¿no? Si yo trabajo, se está prendiendo algo, y hay humo, yo voy a trabajar y respirar con todo ese humo todo el día.
probablemente por condiciones de viento, también por el mismo suelo, por lo mismo que levantan los carros. Entonces estoy trabajando en ese tipo de condiciones, estoy trabajando en un botadero. Luego tenemos el tema de un acopiador, que como les dije, usualmente ellos ya tienen ciertas condiciones ya preestablecidas, un horario de trabajo, pero tienen esto de que tienen que trabajar por una meta, usualmente es así. Entonces no es que trabajas por un número de horas, sino es, tú termina de segregar ese costal de 1 metro cúbico y ya te pago. Ahora, ¿qué pasa si no terminas de ese costal en ese día? Pues no te pago. Entonces tienen un poco esas condiciones, de condiciones no tan justas por trabajar a pesar de que estás ya 5 horas tratando de procesar y no terminas. Además que en muchos de los casos los CPPs no están completos. Por ejemplo, acá en la imagen vemos que el chico, bueno, no está usando manga larga, que es una de las prioridades, y acá no se ve, pero evidentemente tampoco los zapatos eran los adecuados. Entonces sí hay ese tema con el tema de los acopiadores. Y en este caso, este es un centro de acopio bastante ordenado, moderno para la foto, pero en el país, evidentemente, también por un tema de espacio, a veces están un poquito más confinados, que también puede ser un factor de riesgo en caso de algún accidente. ¿Qué pasa con los recicladores formales? Un poco cuál es la diferencia, aunque acá tampoco el mundo no siempre es color de rosa, pero igual vamos a ver un poco las diferencias. Es que también, ¿cómo se iniciaron el reciclaje? Como les comenté, algunos pasaron de ser recicladores informales a ser asociación de recicladores, que vienen a ser formales. ¿Cómo pasan de un punto a otro? Bueno, son varios pasos que tienen que seguir. Evidentemente no es que esté uno en orden con otro, pero les voy a mencionar algunos, que evidentemente es capacitarse, que es recibir los 4 módulos obligatorios. Estos son regidos por la ley del reciclador por parte del Ministerio del Ambiente cuando salió, y tienen que hacer esa capacitación, recibir las vacunas, y están inscritos también en el EPS. Además de eso, hay que hacer un registro público de la asociación como tal, para que también puedan emitir boletas y demás. Y todo el tema de garantizar que tengan equipos de protección personal y un convenio. ¿Por qué un convenio? Porque así le dan la autoridad de que puedan trabajar. No es que, yo todos los pasos tengo uniforme y puedo salir a la calle y decir que soy asociación. Sí, pero si no tienes un convenio con la municipalidad o con una empresa, es muy probable que seas alguien que está uniformado, tiene las condiciones, digamos, más o menos estable, pero que la municipalidad o la empresa también te pueda votar porque no has hecho ningún contacto con ellos. ¿En dónde suelen trabajar ellos? Un poco como ya os comenté, en las viviendas, que pasa mucho con el tema de, por lo menos acá en Lima he escuchado la bolsa verde, el sticker, la bolsa naranja, depende del color de bolsa que den, o sticker para el programa, que es el reciclador que va de puerta en puerta en un día, una hora determinada, a una zona determinada del distrito a recoger los materiales. Y en las empresas, que se suele dar una vez cada 2 meses o cada 3 meses, que van los recicladores a recoger los materiales. Evidentemente en las empresas o en las industrias es más importante para los recicladores porque de un solo lugar sacan un gran volumen, ¿no? Como vemos, acá de un solo lugar están sacando, me parece que es Aceros Arequipa en el sur, están sacando una flota o un flete de materiales aprovechables, a diferencia de una casa que solo sacas una bolsita. Recordemos que los materiales en Perú se venden por peso, entonces sí le conviene que sea mayor cantidad, aunque va por un proceso de acondicionamiento. Un poco cuál es el pero o el problema en esta situación o en esta distinción es, lo primero es que a pesar de que ellos hagan un convenio, especialmente con las municipalidades, que es donde usualmente trabajan las asociaciones de recicladores, este convenio no es homogéneo. ¿Y a qué voy a eso? Es decir, una municipalidad A puede decirle al reciclador, ok, yo por todo el tiempo que estemos haciendo convenio, trabajando juntos, te voy a dar un camión para que puedas, te voy a prestar un camión, te voy a prestar un chofer, la gasolina y te voy a garantizar EPPs. Versus que una municipalidad B solo le puede decir, no, yo solo te voy a dar las bolsas. Una municipalidad C le puede decir, no, yo no te doy nada. Y recordemos que los recicladores viven de lo que venden del material. Y a veces esa venta que generan tanto los formales como informales no es suficiente y tienen que hacer un poco de magia para poder alcanzar y poder generar. Entonces ahí tenemos una falencia porque incluso en la misma ley no figura esto. Entonces sí hay que estar un poco reticentes a ver y también, por decirlo de una forma, luchar por ellos para que las municipalidades les den ciertas condiciones, ¿no? Porque muchas personas piensan y creen que la persona que viene a recoger por parte de la municipalidad es un contratado de la municipalidad y que la municipalidad les ha dado todo, cuando en realidad a veces ellos mismos han puesto para las bolsas, ellos mismos han puesto para los stickers, para sus EPPs, y hasta muchos vecinos me han pasado, le dan quejas de las municipalidades a los recicladores cuando los recicladores realmente no trabajan ahí. Bueno, el segundo factor que pasa con el tema del reciclaje, si sean recicladores formales en el caso de Perú, es la poca cultura ambiental
Y eso que genera que cuando ellos entregan las bolsas, o un vecino le entrega la bolsa, no le entregue con los materiales que se reciclen al 100%, es decir, le entregan con mermas. Un poco cuál es el porcentaje de una bolsa que entregan al reciclador con mermas a nivel nacional, va desde el 50 al 30% de merma, que es material que tienen que descartar porque ellos no lo pueden vender. Entonces los recicladores, cuando hacen el acondicionamiento que les expliqué hace un rato, que es que después de recoger llevan a su centro de acopio y separan los materiales, ahí se dan cuenta qué material que sí, que no, y descartan el 50%. Además que algunas veces también entregan el material sucio. Y al entregar el material sucio, es decir, con restos de alimentos, es casi como entregar el material con alguna fruta o alguna verdura. Se va a podrir, va a llamar a insectos a que vengan, va a llamar a roedores, va a ser un foco infeccioso, que también podría llegar a enfermar a los recicladores y recicladores. Y por último, también algo que no tenemos tan trabajado aún, y en general a nivel, no solo país, sino a nivel mundial con el tema de los recicladores, sobre todo en Latinoamérica, es el tema de las brechas de género. Hay algunas actividades que, así como las labores o las labores más clásicas de ingeniería, por ahí, no sé, pues medicina, etcétera, tienen brechas de género, los recicladores también. Por un lado, por un tema cultural de cada zona, de qué puede hacer, digamos, por dar un ejemplo, que el hombre puede hacer más esfuerzo que la mujer, o solo los hombres manejan, que es algo muy común, y por ende muchas recicladoras no pueden avanzar o seguir sus pasos porque está mal visto que manejen un mototriciclo, un motofurgón, y por evidentemente hace que tengan que usar medios de movilización más chiquitos o dependan de alguien, a diferencia de un hombre que sí puede hacerlo porque se habían visto por la sociedad en esa región específica. Entonces es algo con el que también se está viendo, o también el tema de las condiciones sanitarias durante la labor de reciclaje. Porque evidentemente, mientras que los recicladores, tanto formales como informales, están haciendo su ruta de 4 horas, 5 horas de labor, no es que cuenten con un baño cercano que puedan usar, sino que están 4 horas, 5 horas haciendo su labor, y tienen que aguantarse o esperar. Entonces sí hay temas de derechos de género por ese aspecto. Un poco el qué podemos hacer, y ya como para ir cerrando, porque un poco lo que yo les quería expresar es que el reciclaje sigue, digamos, los recicladores son parte del plan, pero igual aún hay brechas y cosas para ayudar a cumplir y digamos, quizás no, nosotros como vecinos, vecinas, como personas que vivimos en una municipalidad, no podamos atacarlas directamente, pero podemos ayudar en cierta forma a mejorar estas condiciones, ¿no? Un poco hacerles la labor más agradable y no tenerles miedo, no tenerles el rechazo, un poco como comentaba también el expositor anterior, que se asocia a los residuos y por tanto también algunas veces a los recicladores. Si ustedes ya participan en un programa de reciclaje, o simplemente si separan las cosas en su casa, ven que pasa un reciclador, entregarle las cosas, sea formal o informal, porque también está sacando adelante una familia. Idealmente es que se formalice, puede estar pasando muchas cosas por su vida o que haya tenido problemas y por ende no se formaliza. Pero si ya sé que alguien está pasando y es mi única opción y mi municipalidad quizás no tiene un programa, qué sé yo, puedo separarle los materiales y evidentemente tratar de entregárselos limpios, secos y compactados o aplastados. Un poco para evitar, por un lado, el tema de los focos infecciosos que se puedan enfermar, y por otro lado también para generar y entregarle más volumen de material. El segundo paso es tratarlo con amabilidad. Así yo lo vea cruzando por la calle, me lo cruce en las noches, quizás el reciclador no te va a responder, porque no están acostumbrados a que alguien les hable, alguien los mire. Es más, a veces cuando uno está haciendo estudios de caso, te rechazan, pueden ser medio violentos, pero si ya es el primer paso, simplemente mirarlo, tratar de saludarlos, es que pasar algo, si veo que le pasa algo, tratar de apoyarlo. No le digo que lo hagan con todos y todas, pero igual cierta condición humana es que eso, ¿no? Ver que los miren, es una de las, cuando hemos hecho estudios y hemos hablado con varios recicladores, es algo que nos dicen, ¿no? Porque ellos suelen ser muy amables, pero simplemente a veces tienen mucha desconfianza de la gente y han estado tanto tiempo apartados que en ese punto. Y el otro es un poco estar pendientes y difundir. Estar pendientes es realmente ver en qué condiciones están, sobre todo si están siendo parte de un programa que está dentro de la municipalidad. Yo, tú, los que estén en esa municipalidad, te estamos pagando por un servicio, parte de un predio por el tema de limpieza pública. Entonces, también sería bueno pedir, luchar por ellos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Ustedes qué le dan a los recicladores? ¿Cómo es que se tratan? Un poco como les comenté, las condiciones no son homogéneas en todos los distritos. Algunos les dan un montón de beneficios y otros les dan ningún beneficio. Y por otro lado, también es un poco estar pendientes y difundir. Yo les recomiendo bastante. Hay un documental de la ONG Ciudad Saludable, les recomiendo que lo vean, está en YouTube. Les puedo pasar el link por el chat en un ratito, que se llama Los Castellanos, que es un grupo de recicladores informales en Piura, un poco para que vean cómo es su día a día. Puede ser un poco fuerte, pero es un documental
de 30 minutos más o menos corto, pero es muy interesante un poco para ver realmente cómo es la vida del reciclador y recicladora del país, bueno, en este caso del norte del país, pero que no se diferencia tampoco mucho de lo que pasa en otras regiones como Ecuador, Brasil, con respecto a los recicladores y recicladoras. Y nada, eso sería todo por mi parte, y también quedo atenta si tienen alguna consulta o duda. Muchas gracias, ingeniera Kiara Arevalo. Igual invitamos a nuestros participantes a hacer sus preguntas o comentarios. Pueden escribirnos al chat. Aquí tenemos una pregunta de contraalmirante Eduardo. Bueno, menciona lo siguiente. Algunos distritos utilizan residuos para generar gas con utilidad industrial. ¿Esto se ha replicado en otros distritos o en el país? ¿La pregunta va para mí o para el otro expositor o para los dos? Consulta. Si uno de ustedes puede responder, igual no hay problema. Sí, claro. Yo puedo responder y bueno, si hay algo que quiera complementar, el doctor Vito, normal, puede pasar adelante. En el caso de la generación de gas, sí se da en los residuos. Se da mucho, por ejemplo, para temas de casas térmicas, modelos de casas más chiquitos. De manera grande, que una industria genere gas, en sí, todos los rellenos sanitarios tienen esa disposición de gas, pero muchas veces se va al aire porque es un tema de desfogue. Un poco para y lo queman también, para que el metano, que genera mayor, digamos, retención de calor, se convierta en CO2 y genere menos retención de calor. Algunas pocas industrias sí, digamos, lo transforman, pero su uso tanto en la vida diaria, y eso es básicamente en casas modelo o en réplicas modelo, no está tan maximizado, porque el gas que se suele usar en las casas y demás suele ser más a modo de gas natural extraído directamente de la transformación de petróleo. Pero hay puntos modelos, por ejemplo, Casablanca, en Lurín, en el caso de Lima, que usan esos ejemplos, y también en el sur cuando haces biodigestores. Pero ahí directamente no trabajas con el residuo como tal, sino que se trabaja más a nivel de orgánicos con heces de algún animal menor, ¿no? Por ejemplo, cuyes, para generar ese tipo de gas y de producto. En caso de los residuos sólidos o de los orgánicos, lo que se está enfocando más tanto municipalidades como empresas va más hacia la línea de compostaje en este momento, ¿no? Más que de gas. Pero haber ayudado por ahí con la respuesta a la pregunta, Eduardo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. ¿Sabe? La otra pregunta era para el doctor Vito, ¿ah? No sé si está presente. Y aquí estoy. ¿Cómo estás? A ver, Hola. voy a leer la otra pregunta. Menciona lo siguiente. Las culturas antiguas, egipcias, griegas, incas, ¿cómo manejaban los desechos? ¿Hay algo que aprender? ¿O qué aprender? Es una excelente pregunta, ¿no? En realidad, me imagino que es a partir de la industrialización que se empieza digamos, a conceptualizar el residuo como tal, ¿no es cierto? Yo me imagino que por la forma de vida y el nivel de alcance de las civilizaciones y el alcance tecnológico, lo que tenían sobre todo en términos de, digamos, características de residuos era mucho orgánico, ¿no? Y seguramente lo usaban como lo usamos nosotros, como una forma de fertilizar o enriquecer el suelo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, al no haber residuos, digamos, una caracterización de residuos de difícil, ¿cómo decir?, de difícil reaprovechamiento, creo que la cosa era digamos, más circular. De hecho, yo lo que pienso es que nosotros nos hemos alejado de un modelo circular, ¿no? Las civilizaciones antiguas seguramente eran muchísimo más circulares que nosotros, porque lo que producían como residuos lo iban reincorporando ya sea al suelo o a otros usos. Somos nosotros los que hemos empezado a generar residuos y los hemos empezado a enterrar, los hemos empezado a botar a partir de una sociedad de consumo desmedido. Entonces, si tú me preguntas, la respuesta sería, no lo he investigado, pero sospecho y estoy casi seguro que las sociedades antiguas tenían un nivel de circularidad muy por encima que tenemos las sociedades modernas, ¿no? Entre comillas modernas. Muchas gracias. Muchas gracias.
doctor Vito. Aquí tenemos una pregunta de Edilberto Castro. Dice, en Europa de los residuos generados se utilizan para obtener energía para la ciudad. ¿Hay algún proyecto en el Perú? ¿Es factible de realizar? Miren, no sé si te parece, Kiara, doy una pequeña introducción y luego tú. ¿Sí? Listo. A ver, sí, mira, a ver, el tema europeo de generación de energía no necesariamente es la mejor opción desde mi punto de vista, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Si tú fallas en términos de valorizar los residuos y finalmente tienes un porcentaje de residuos que cada vez es menor en Europa, dicho sea de paso, porque hay sistemas de recuperación muy avanzados, pero digamos, una vez que tú ya generas un residuo y que no lo puedes valorizar, lo que debería pasar es que lo entierres, o sea, que lo lleves a un relleno sanitario. El problema es que en Europa la disposición de terrenos hay una escasez de terrenos y por lo tanto el precio de poder enterrar los residuos es altísimo. Y entonces los europeos optan muchas veces por quemarlos, porque de esa forma reducen la masa del residuo y terminas enterrando ceniza que ocupa muchísimo menos espacio. Entonces hay ahí un tema económico que nosotros todavía no tenemos. Ok, nosotros todavía tenemos mucho espacio y evidentemente no estoy diciendo con eso que qué buena noticia que tenemos espacio. Nosotros tenemos que reducir la producción de residuos sin duda, ¿no es cierto? Pero estoy tratando de explicarte por qué en Europa, digamos, la incineración controlada de desechos es una realidad. Y claro, al incinerar el residuo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Generan calor y ese calor lo quieren usar. Entonces, el hecho que generen energía, que generen agua caliente o que generen calor, ¿no es cierto? A partir de los residuos es porque lo van a quemar de todas maneras. Es un colateral que aprovecho, pero no es que yo quemo el residuo para producir energía, ¿ok? Lo voy a quemar igual, solo que lo hago para aprovechar un poquito la energía y que esta no se disperse en el ambiente, ¿no? Esa es un poco mi explicación. Gracias. Un poco para complementar lo que acaba de decir Vito, es que también hay que tener en cuenta que cuando quemas el material, y que se pasa con Europa que hay más filtros y demás, a veces también queman no solo lo que produce alta energía, sino que también se desprenden gases y otras partículas que son bien contaminantes y que aún tampoco nos está tan claro en cuál es su impacto. Entonces, además del tema de reducir, tienes la otra contraparte. En el caso de Perú, sí han habido estudios o, digamos, grandes empresas internacionales que han venido a hacer estudios para ver el tema de digamos, energía por quema de residuos, pero también sopesa, en el caso del Perú, el tema social, es decir, justamente lo que les hablaba de los recicladores, porque muchos quema en Europa y demás es chapo todo y quemo ese todo, ¿no? En cambio, en el caso de nosotros es decir, ok, si yo necesito quemar algo que me dé gran cantidad de energía como plásticos y metales, le estoy quitando un producto a los recicladores que lo necesitan para su consumo. Entonces, ahí también hay otra contrapartida. Y por otro lado, también está el tema del espacio. Igual, de hecho, sí hay quema de material en Perú por temas de espacio. Se da mucho en rellenos y botaderos, que claro, como la municipalidad o el dueño del terreno quiere seguir teniendo ese espacio por más tiempo, que le sigan pagando por ese espacio, van a quemar el material para seguir teniendo espacio. O sea, ya tenemos ese caso en Perú, a pesar de que tenemos área para seguir acumulando. Pero como no es la zona legal, aún se hace el tema de quema para tener ese espacio para seguir acumulando material. Entonces tenemos el tema de quema, que a veces se va al incontrol, pero aún en energía no se ha dado el caso en Perú. Muchas gracias. A ver, podría hacer una pregunta, Sí. podría hacer una pregunta verbal para ambos expositores. Adelante, adelante, por favor. Ya, para el doctor Vito y la señorita, anota su nombre por acá, no la tengo. Bueno, a la ingeniera Kiara, disculpe. No, lo que pasa que hemos hablado de la basura o los desechos desde el punto de vista urbano o si se quiere interurbano, como se quiera, pero la basura o los desechos que van a los ríos, a los lagos o a las fuentes de agua en general y al mar, que creo que hay más desechos en estos ambientes que en las ciudades. No sé si ustedes de alguna manera en los estudios que han hecho
no han generado algunas sinergias educativas para que la gente no tire su basura pues al río, no tire sus basuras a los lagos, al mar. Simplemente sé que es medio complicado la cosa, simplemente una reflexión para ver qué se puede hacer, porque este es un problema mundial, por cierto, ¿no? Gracias. Claro, por mi parte, si puedo empezar, nosotros, bueno, en la ONG donde yo trabajé en un tiempo, hicimos un proyecto relacionado en Belén, que es la zona inundable de Iquitos. ¿Qué pasaba en la zona? Evidentemente, también hay que ser conscientes que cuando una municipalidad planea o planifica todo el tema de cómo hacer el manejo, gestión de residuos, en las zonas más difíciles a veces lo deja al aire y dice, bueno, ya que el vecino vea cómo hace. Es el caso también acá en Lima del Cerro San Cristóbal. También les han hecho así, a ver cómo hacen. En el caso de Belén, habían hecho lo mismo. Los vecinos generaban residuos, pero no tenían un sistema de recojo por parte o que servicio ofrecía el sistema de recojo. Y mucho más cuando se inundaba la zona, era como, bueno, vecino, usted ve cómo hace, y por ende las familias terminaban botando los residuos en el río porque no tenían dónde más llevarlos. ¿Qué se hizo o qué se impulsó desde Ciudad Saludable para esta zona? Es que se hiciera un sistema de peque-peque para recoger los residuos. Evidentemente con educación ambiental en los colegios de la zona para que los mismos niños impulsaran a sus papás y con una canción en el bote para la identificación de que venían a recoger el material. Y ya los papás sabían que, no sé, todo, porque claro, la movilización en fluvial también no es tan barata, entonces creo que era 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana, que pasaba este peque-peque por las diferentes zonas a recoger los residuos, y luego llevarlos a la zona correspondiente. Entonces, sí es un plan que se hace, y evidentemente es también pensar, ¿no? Ver todo tu mapeo, tu plan como municipalidad, sentarte con las empresas, ver también como vecino cuál es el problema y tratar de verle solución. En este caso puntual de Iquitos fue así, por dar un ejemplo. Muchas gracias. En realidad uno puede ver el problema desde a lo alto y decir, bueno, acá tenemos un problema en términos de financiamiento del servicio, y eso lo dicen muchos alcaldes, lo repiten. Los vecinos no pagan los tributos, tengo una morosidad del 80% en lo que es la tasa de arbitrios y de limpieza pública, y por lo tanto no tengo financiamiento. Y muchas veces conversando con alcaldes y conversando con las personas que están en la gestión, a veces es como que tuvieran desde la autoridad una receta de cómo es la gestión de residuos, y ven mucho el tema de infraestructura, y necesito el camión, y necesito el compactador, y necesito el relleno o el microrrelleno, etcétera, ¿no? Y hay veces que los poblados son tan pequeños que se salen de esa receta, ¿no? Yo me he topado algunas veces con alcaldes que han mandado su proyecto de inversión pública al MEF y dicen no me responden por hacer un microrrelleno, y tiene una población de 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, también hay que meterle un poquito de ingenio, un poquito de ganas, a ver con lo que tengo, cómo puedo generar un sistema de recojo, un sistema de segregación, un sistema de valorización, un sistema de compostaje, porque cuando hablamos de los residuos de poblaciones provincias, por decir algo, o de estratos económicos, bueno, eso puede ser tal vez un prejuicio, pero una parte importante de lo que generan como residuo puede ser orgánico y puede ser reaprovechable en un mini huerto, etc. Yo creo que hay que ponerse muy creativo, ¿no? Pero bueno, se necesita también gente que dé ideas, ¿no? Y eso es un poco la reflexión que quería compartir. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. No sé si creo que hay alguna otra consulta del señor Alfonso Navarro. Si no, también me gustaría quizá hacer algún comentario, ¿no? Para que no se nos olvide que yo creo que en este tema Adelante, por favor. ¿Cómo? Adelante, por favor. Vale, que yo siento que en este tema es que la ciudadanía somos absolutamente protagonistas y responsables. Es un tema muchas veces de escala. Cuando Eduardo había preguntado qué pasaba con las culturas antiguas, yo me situé en el cine y decía, Dios mío, cuando vemos esas grandes culturas, esos núcleos civilizatorios donde se produjo mucho en puntos concretos, ¿quién no dice que seguramente no se generaban residuos, no solamente orgánicos, cuando pensaba, pues no sé, en Egipto,
y todo el sistema de construcción, seguramente la transformación del paisaje en aquel momento, etcétera. Pero claro, yo decía, es que en aquellos momentos quizá era el Estado el que generaba ese tipo de problemas, pero la población tenía un nivel económico también tan justito y además se vivía de una manera tan natural, lógicamente, que los pocos residuos eran para reutilizar, para abonos, para lo que fuera, y lo que nos sobraba, pues la ropa que se reutilizaba. Yo he usado ropa todavía de mis hermanos y era súper divertido, ¿no? Ese canje o te presto, no sé qué, porque no había necesidad de comprar tantísima, y todavía sigo usando a veces ropa de reciclaje de mi hija, digo, pásame esto, no sé qué, porque me da muchísima pena tirar innecesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que claro, en este momento se junta lo que tú comentabas, Vito, que realmente tenemos una cultura del consumo exacerbada que nos confunden, que nos complican incluso la vida para poder consumir. Yo cada vez que voy al supermercado, porque tengo, claro, el metro al ladito de casa y lo uso, pero cada vez procuro ir más también al mercado de toda la vida, porque gano mucho en no producir empaques innecesarios. Exacto. Que me desesperan. Entonces, claro, aquí, cuando decías tú, los alcaldes dicen infraestructura, bueno, es que en Perú pensamos en cemento, no sé por qué. Claro. Es un tema de creatividad, es un tema de buscar soluciones más ad hoc para cada situación, y es un tema sobre todo de invertir en educación, Exacto. ¿no? Porque yo creo que tenemos primero que sensibilizar, o sea, yo creo que en esto, por todos los estereotipos que tú comentabas al comienzo, si no partimos de una conciencia propia o porque nos han sensibilizado, seguramente no vamos a entender la necesidad de educarnos para producir menos desechos o menos residuos, o como queramos llamarlos, ¿no? Porque una cosa es lo que tú ciertamente planteas como realidad o como filosofía, y otra cosa es cómo lo vemos nosotros, como en términos yo también siento que mi residuo para mí puede ser algo útil para otro. Entonces, por eso intento, incluso cuando tú has comentado también, Chara, que hay que entregar las cosas limpias, secas. Yo no tan secas, lo confieso, pero hago así las botellas, pero las paso bien y las doy un pelín de jaboncito para que vaya lo más limpio posible. Y si es una bandeja, la limpio para que vaya limpio a ese contenedor. Es un tiempo, pero no me importa porque me siento tranquila. O sea, me siento que no cometo un pecado venial en vez de uno mortal ambiental, ¿no? Porque, bueno, hago lo que puedo. Pero ciertamente siento que hacen falta normas para realmente no sé, asegurarnos que nos permitan comprar de una manera más natural y más a la necesidad de también cada familia, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Eso, siento que realmente es importantísimo invertir en educación. Todos necesitamos educarnos porque hay cosas que por desconocimiento las hacemos mal y tenemos que ayudarnos a mejorarlo. Y ese sentimiento de que es algo que empieza, aunque puede terminar en una política pública, empieza en cada familia, en cada uno de nosotros. Y eso es clave, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, cuanto antes con el tema de los impuestos, yo desde hace bastantes años, cada vez que voy con mi familia en carro, tengo muy claro que las porquerías me las regreso a mi casa, porque yo pago mis impuestos en Lima, no las pago en cada uno de los lugares donde visito. Entonces, si además voy con un coche, ¿por qué no voy a ser tan delicada, que es como tengo que ser, de traerme yo las porquerías que consumo y que utilizo y no dejarlas en el lugar a donde voy, ¿no? Ese tipo de cosas, pues es un tema de, no sé, yo creo que sobre todo de tener conciencia y a partir de ahí, bueno, yo creo que las personas en las familias tenemos también un papel muy importante. No solamente soy profesora en clase, sino que soy profesora en mi casa y voy convenciendo a la familia en modos de consumir que sean más eficientes para todos, porque claro, es que somos 11 millones produciendo basura de manera salvaje. Entonces hay que ayudarnos y es importante tener conciencia de esto ahora, es decir, aprovechar este espacio para que cada uno haga un mea culpa y diga, a ver, cada día, ¿cuál es el pequeño logro que puedo tener para ir disminuyendo? Parece mentira, será una idiotez, dirán, bueno, ¿yo qué? Es que yo soy la suma
que termina en 11 millones consumiendo y tirando basura todos los días, ¿no? Por ejemplo, ahora algunos se reirán de mí, me dirán esta mujer, pero ahora tenemos el Congreso de Geografía. Uno de mis mayores estreses es ¿y qué produce un congreso en términos de huella? Algo en lo que tenemos también que, por ejemplo, algo con lo que yo empecé a jugar en esto hace años es cuando introduje, hace por lo menos 10 años, el tema de la huella ecológica en mis alumnos. Y les ponía el primer día de curso, básicamente, y seguramente tú te acordarás o lo has pasado, Betsabe, el primer día de curso, calcula tu huella, explicar cómo es la huella, calcúlala. Y al final del curso, calcula tu huella o recalcula tu huella. Y eso era una pregunta de examen. ¿Tu huella ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo la has logrado cambiar? ¿Qué tienes que mejorar o en qué has fallado? Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas que podrían ser de repente banales para algunos que digan, eso no es contenido académico, sin embargo, es contenido básico para poder vivir con una calidad de vida decente y en eso no es un tema de política pública, es un tema de mí como persona y como ciudadana. Y ya está, ¿no? O sea, yo creo que hay que combinar esas cosas. Me preocupa, yo recuerdo un año, hablábamos con Hugo Montoro, que es un marino que trabaja, que es parte de la sociedad y que me contaba, había hecho una expedición maravillosa por el Océano Pacífico y, bueno, pues un millonario les había pagado un mapeo submarino, ¿no? Que es algo que necesitamos en realidad. El Océano Pacífico es un gran desconocido y entonces él estuvo pues prácticamente unos cuantos meses viajando por diferentes zonas del Pacífico y haciendo cartografía submarina. Y cuando regresó a Lima, me acuerdo, me impactó mucho cuando me dijo, Mari Carmen, no te imaginas cómo están los fondos submarinos. ¿De qué? ¿De qué? De la porquería que dejamos los científicos y no recogemos. Cada expedición que baja, deja y no recoge, ¿no? Entonces, es importante que tengamos conciencia de que todos y todas las actividades que realizamos generan huella, generan impacto, generan residuos. Y entonces tenemos que ver también, yo creo, ser solidarios, ser conscientes en todos estos niveles y ver de qué forma podemos, no digo dejar de hacer las cosas, claro que no, pero sí hacerlas un poquito mejor para que sean menos voluminosas en residuos y menos también, digamos, contaminantes. No sé, y muchísimas gracias. El tema es desgraciadamente fascinante porque tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a la presidenta María del Carmen Carrasco. Sí, sin duda es un tema con varias aristas y si me permiten comentar también, porque en algún momento habré hecho un trabajo en la universidad sobre residuos sólidos en las ciudades, ¿cómo se podría decir? Impactante el nivel de consumo que tenemos, ¿no? En realidad, este modelo quizás sí, más moderno, más consumista y que te dice, qué sé yo, en Lima sobre todo lo veía un montón en los centros comerciales, cada fin de temporada renueva tu closet, renueva tu ropa. Y estas grandes marcas, por ejemplo, que a mí sí en un momento me llegó a impactar, como H&M y etcétera de marcas que trabajan con tela y detrás de ello hay mano de obra barata, explotación y también contaminación de otros territorios. Entonces, todo lo que en realidad implicaba acceder a una prenda también te hacía como que no ver esos otros focos que en sí implican no solamente el residuo como tal, no solamente el precio como tal, sino toda esta problemática que tenemos en sí, ¿no? Y lo que mencionaba es cierto, o sea, normalmente en casa siempre nos han dicho, utiliza esto, o yo también he utilizado ropa de mi hermana, de mi hermano, y yo no tengo problemas si es color blanco, rojo, azul, lo que fuese, pero en realidad creo que sí impacta mucho el nivel de consumismo que tenemos, o sea, compramos una cosa, la rompemos, la tiramos, ya pasó, y fue a la basura, ¿no? Incluso acá mismo, ahorita en Huaraz, yo estoy en Huaraz, tenemos un problema grave de residuos sólidos que todavía no se termina ni siquiera de plantear, ni de gestionar, ni, bueno, pues nada. Entonces, sí, aquí tenemos otra pregunta de Alfonso Navarro. Comenta lo siguiente. Dice, es debatible el discurso
que la economía circular pueda contraponerse al capitalismo actual de carácter lineal, explota los recursos naturales no renovables como el petróleo y otras materias que se degradan, que se degradan como alimentos y aún no han descubierto ni en Suecia cómo hacer con los desechos de estos procesos. La dialéctica de la lucha biofísica está centrada definitivamente en las políticas económicas y sociales, supongo que dice, fundamentales, ergo el cambio radical del sistema. No sé si nuestros ponentes quieran dar algún comentario con respecto a esto. Sí, claro. En realidad, a lo que nos enfrentamos es digamos, a leyes físicas, ¿no? En términos de la economía circular, creo, desde mi punto de vista, no es necesariamente una opción ideológica, ¿no? Capitalismo, socialismo. En realidad es una imposición física, ¿ok? El ecosistema tiene una capacidad limitada, física limitada, de recibir residuos. Okay, es limitada. Y también tiene una capacidad limitada de proveer materia nueva o materia virgen. Por lo tanto, estas leyes físicas determinan que en algún momento no va a poder la economía crecer y al mismo tiempo generar la cantidad de residuos que se está generando. Físicamente va a ser imposible porque no va a haber espacio donde disponerlos. Entonces, la economía circular está, desde mi punto de vista, más allá de la ideología. Ya sea un país socialista o un país capitalista, va a tener que implementar modelos circulares porque simplemente no hay lugar para más basura. Sí, un poco apoyando la idea, ojo que la idea o el concepto de economía circular básicamente sale o su base es que los residuos no existen, ¿no? Que no hay residuos. O sea, esa es su base. Entonces, evidentemente muchos modelos que se están aplicando de gestión de residuos, tanto acá como en Europa, quizás si queremos decir que están más avanzados en algunas cosas, se me da cuenta que con el tiempo no son viables. O sea, antes estaba muy de moda el tema de simplemente los rellenos y hasta que se tape y ya. Lo aplicamos también en Latinoamérica porque Europa lo estaba aplicando. Europa ahora tiene el tema de espacio, están dando opciones de, por ejemplo, hacer energía un poco como ya lo mencionaron. Pero va, y también un poco lo que comentó Vito hace un rato, la idea no es agarrar una receta y repetirla y hacer que sea la misma en todos los países porque no funciona así. Cada país, cada región, cada ciudad tiene su propia realidad. Y hay que ser un poco ingeniosos y ver realmente cómo podemos solucionar o ver el problema de esa realidad. Incluso, o sea, ya se sabe que los rellenos no son la solución viable, porque básicamente es un hueco que haces en la tierra, le pones una capa para que no contamine directamente y tiras todo y entierras hasta que se llene, que evidentemente no es la alternativa, ¿no? Y claro, tenemos ahora el tema de que con el paso del tiempo, si lo vemos en cuestión cronológica, a las eras antiguas, a las antiguas civilizaciones, tenemos materiales que no se degradan en la naturaleza, o que aún no descubrimos cuánto tiempo demoran para degradarse, como el plástico, a diferencia del orgánico, que sabemos que entre unos 5 años ya se degradó y ya pudo regresar. Y evidentemente, si yo al orgánico le pongo dificultades como envolverlo en plástico, más problemas voy a tener para que se degrade. Entonces, aún seguimos en lucha, aún seguimos, la parte científica aún está investigando qué opciones y qué alternativas tenemos, ¿no? Porque también hay algunas leyes aplicadas, pero yo creo que más que tener un montón de leyes que nos digan qué hacer, es vernos y preocuparnos más en la aplicación y en la fiscalización de las mismas. Porque nos podemos llenar de leyes, y en algunos casos hay países con un montón de leyes, pero si no vemos realmente cómo se van a aplicar las mismas, cómo se van a adecuar, porque algunas están hechas para grandes ciudades y no para regiones más chiquitas. Si no vemos realmente ese paso, es donde realmente nos perdemos, ¿no? Y también el tema de la fiscalización. Muchas gracias, ingeniera Kiara, por su respuesta. No sé si el doctor Vito quisiera complementar o añadir algo más. No. Gracias. Adelante. Igual invitamos a... Dejamos micro abierto para ver si quisiera participar o hacer algún comentario. Bueno, yo quisiera agradecer tanto a Kiara y a Vito por la buena disposición y generosidad que han tenido para compartir sus experiencias, su tiempo. Y de otro lado también estaba recordando cuando hablaron de las iniciativas, de
el pensar, el ser imaginativo, había recordado el caso de la exposición de la semana anterior sobre el mirador Boca de Sapo, donde si bien por un lado se mencionó la población, cómo había colaborado, cómo estaba colaborando para mantener las lomas, de otro lado la población también había mencionado cómo estaban utilizando los desechos orgánicos, las cáscaras, etcétera, para hacer unos pequeños huertos, y a la vez que tenían ciertos productos para consumirlos. De otro lado, se había reducido la cantidad de desechos también, ¿no? Era interesante ver esas iniciativas. Ahora, considerando que dentro de del auditorio, bueno, como les había mencionado antes a Vito y a Kiara, muchos profesores están viendo ahora, pero a lo mejor otros van a verlo luego por la plataforma Facebook. Hay veces lo que hay cierta curiosidad es qué tratamiento reciben en un relleno sanitario los desechos que se tienen, ¿no? Un poco para digamos, compartir cómo, a dónde van los desechos que generamos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, Sí. sí, bueno, en realidad depende de qué relleno. Ya, Un relleno sanitario y un botadero. sí, bueno, en un relleno, como ya lo dijo Kiara, la idea primero es, bueno, es un foso donde se pone un material impermeabilizante, que puede ser una geomembrana o algún sustrato que evite que lo que llamamos los lixiviados, es decir, digamos, la parte fluida de los residuos termine contaminando el suelo y la napa. Entonces, lo que se hace básicamente es un poco compactar el residuo, o verterlo directamente a esta celda impermeabilizada, luego lo compactas un poco, luego le puedes poner una cobertura de material inerte, etc. Pero, digamos, varía, ¿no? Yo estuve en un relleno sanitario hace algunos años en Milán, donde el proceso era se compactaba primero los residuos en unos cubos, y estos cubos iban, digamos, y eran realmente cubos, iban al relleno y se apilaban como cubos, ¿no es cierto?, ya compactados. Cuando visito rellenos aquí, lo que veo es que la compactación se hace a través de digamos, una maquinaria, una planadora que pasa precisamente sobre los residuos y para, digamos, bajar su densidad. Pero otra vez, depende. Hay rellenos que se manejan incluso como botaderos, lamentablemente, ¿no es cierto? Y un botadero, en realidad, el residuo no es compactado, con lo cual entierras mucho aire, y por lo tanto también el relleno o el botadero no, digamos, va siempre para arriba, digamos, y entonces es un impacto en el paisaje tremendo, ¿no? Entonces, repito, depende, y bueno, eso es un poco lo que tenía para decir. Kiara. Sí, yo solo para complementar, digamos, un poco cuál es la distinción. Yo he visto más que nada casos en Perú de diferentes rellenos y botaderos. En el caso del relleno, el relleno usualmente tenemos de peligrosos y de residuos, digamos, no peligrosos. Entonces, ahí también hay una distinción. Los residuos peligrosos, por ejemplo, son los residuos hospitalarios, industriales grandes como mineros. Cada uno, según su tipo de peligrosidad, tiene un tratamiento distinto. Algunos se entierran en el mismo día, otros necesitas que esté aire, otros necesitas quemarlos, otros necesitas ponerlo en cápsula, eso depende. Y ahí no voy a dar tanto detalle porque el que más tenemos al día a día es el normal, ¿no? Y un poco como dice Vito, un paso que falta anterior es que si es que, un poco lo que dijimos, si es que el vehículo que transporta los residuos en la calle no es suficientemente grande, primero pasa por una planta de transferencia, que es básicamente como una especie de puente de desnivel donde el camión, lo voy a dibujar, voy a compartir pantalla para que lo vean. Ya, a ver si se ve, creo que sí, pero voy a dibujar rápido, disculparán que no soy tan buena dibujante, pero bueno, pero para que se entienda mejor. Digamos que acá está el camión grande,
y arriba de este camión grande o a un costado se vuelca desde un desnivel un camión más chiquito, ¿no? Que va acá abajo. Entonces, el camión chiquito, que es el que recolectó por toda la ciudad, vacía al camión grande todo el material. Y el camión que está acá abajo, depende de las condiciones, puede ser un camión compactador, es decir, que aplane y haga que más camiones puedan entrar acá, los chiquitos puedan seguir vaciando material, o un camión que va con aire, ¿no? Luego este camión de acá, un poco como mencionamos, tiene los dos caminos, ¿no? E ir a un relleno, que aquí depende un poco también. Hay rellenos en donde se da un poco lo que mencionamos de que es un montículo, es un área, a veces le llaman como latentes en donde hacen montículos, ¿no? Acá va a ser un camión, más acá va a ser otro camión, más atrás acá va a ser otro camión. En algunos casos también se puede mezclar acá los residuos peligrosos, ¿no? El mismo camión, porque no hay dónde, lo pone acá. En algunos otros rellenos, los peligrosos, que son los que se ponen de morado, se ponen en un punto específico, es decir, lo ponemos al final para que ningún reciclador y nadie lo pueda coger, ¿no? Hay algunos que lo hacen así, hay otros que lo mezclan todo, y entonces también es otro riesgo, por ejemplo, para los recicladores, a las mismas personas que pasan por ahí, voltean esto. ¿Qué pasa en los rellenos? Usualmente, bueno, en los botaderos, mejor dicho, que están abiertos, es que, un poco los que les mencioné, por reducir espacio, ya sea el mismo comprador o los recicladores que quieren solo buscar metales, van a prender esto. También puede ser que por el sol, qué sé yo, o que esté muy seco el material, también se prenda solo. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las fotos que yo les mencioné, algunos incendios que son en la noche se hacen solos, o por ahí que entró alguien y tiró algo prendido en la zona, un cigarro, algo prendido, y se prendió todo. También pasa, porque el material puede ser muy inflamable. Ya ha estado seco bastante tiempo, hay materia de grasa, hay papel, cartón, entonces tiene tendencia a prenderse. Entonces hay estos pequeños fueguitos que reducen el material. Y evidentemente el dueño del espacio, en el caso del botadero que es de acá, sí tiende a quemar o a compactar o a ordenar cada cierto tiempo, porque evidentemente si está lleno de montículos, necesita algo que lo aplaste y lo haga como en pilas grandes para que no pueda compactar. En el caso del relleno, que es básicamente, suele ser un hueco hacia abajo, digamos, o lo que suele pasar es que el camión viene, echa un punto, y hasta donde yo he visto hay dos alternativas, cada 3 días, digamos, y cada 7 días. Perdónenme el número. Entonces lo que pasa es que cada 3 días o 7 días viene una aplanadora y el material que está abajo lo compacta, ¿no? Hacia un costadito. Lo compacta, lo va haciendo filas y entre línea y línea, cama a cama, se pone el material inerte que suele ser a veces cal o cemento. Y a veces este material inerte también puede ser en la misma tierra que se ha sacado del huequito de acá abajo. Entonces eso es lo que se pone aquí para un poco contrarrestar. Entonces eso es básicamente un poco las diferencias, pero en algunos lugares hay estos centros de transferencia, que puede ser a desnivel, con una estructura, o puede ser, digamos, que de acá al costado una carreta o algo lo vaya poniendo acá y se tenga que empujar con la misma máquina de la aplanadora del camión. Entonces básicamente, en sencillo y dibujadito, sería como para complementar el proceso. Muchas gracias a la ingeniera Kiara por su intervención. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de alguno de los participantes. Quizá para finalizar, la presidenta quisiera dar algún comentario final. Yo os animo a todos y cada uno a que os pongáis retitos y metas en vuestras familias, en vuestras casas, y que nos compartáis en el Face de la sociedad las experiencias que vais haciendo. A partir de esto tiene que valer para algo mucho más que para he aprendido, sino no solo he aprendido, sino he dado el paso a hacer algo para reducir, ¿no? Entonces estaremos encantados realmente de poder divulgar y compartir la respuesta que podéis tener de manera personal y familiar ante pues, un ratito de la tarde que hemos compartido, en el que hemos aprendido, y como digo, me encantaría que además de haber aprendido, demos un pasito más y tengamos algún gesto con nosotros mismos, finalmente, ¿no? Con nuestra sociedad y con el medio en el cual estamos viviendo y con el planeta.
¿no? Y también es cierto, me parece que es importante recalcar muchas veces las actitudes quizá que tenemos frente a estas personas, que yo siempre creo que hacen una labor social impresionante, porque a nadie le gusta tener la basura en su casa y entonces nos ayudan realmente a liberar, y de paso es un trabajo, un oficio poco agradable y que sin embargo tiene, digo, una respuesta en la sociedad, y por supuesto en que haya personas pues seguramente que con no mucha capacitación, pero que son, obviamente hacen un trabajo realmente útil e importante para todos, ¿no? Así que también es importante pensar en ellos, y lógicamente es que son ciudadanos más como cualquiera de nosotros, con una función importante que muchos a veces rechazaríamos, ¿no? Sin más. Pues nada, me queda nada más que agradecer, como todos los martes, a todo el equipo que está buscando a personas como vosotros que compartís vuestras experiencias y conocimientos y que nos hacéis cambiar las mentes. Y nada, a todos los que nos siguen, pues 36 años llevamos con este ciclo de conocimientos, y ojalá que podamos seguir mucho tiempo más, de repente cambiando la metodología. Nos gustaría que participéis mucho más, o hacer quizá alguna especie de juego colaborativo donde los que están ahora en tiempo real con nosotros, que no son muchos, pero luego se multiplican cuando lo ven en el Face y en el YouTube, pues realmente podamos recordar con más firmeza este ratito que hemos pasado compartiendo y aprendiendo, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todo el equipo, como digo, a vosotros, a los que nos escucháis cada semana, y por supuesto también a los dos invitados que hemos tenido y que nos han generado reflexiones, como tú decías, Vito, muy importantes y muy serias, realmente muy serias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Magíster, miren, quisiera dar algunas palabras finales. Bueno, agradecer a Kiara, a Vito, y pedirle a Kiara que a lo mejor en otra oportunidad nos traiga Filomena, ¿no? Es un personaje muy, muy simpático que creo que todos se quedarían encantados de conocerlo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Betsabe, y bueno, nos estamos viendo el próximo martes, y los invitas para el Congreso de Geografía también, Betsabe, ¿no? Por supuesto, todos están invitados, tanto la ingeniera Kiara como el doctor Vito, y todos los que nos escuchan por ahí por las redes sociales. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias al doctor Vito Berna Colorado, a la ingeniera Kiara Arevalo, por acompañarnos el día de hoy, compartiendo sus reflexiones, y con nosotros será hasta un siguiente martes geográfico. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias.